confirmé lo que me decían, que en aquellos tiempos no se podía vivir de esto. Cuando estoy en esa etapa como de construcción, de desarrollo, creo que es la parte que más disfruto. Cosas, de verdad, unos reconocimientos bien bonitos, pero que tenían que venir de casa matriz, del extranjero, Y no de aquí. y no de aquí. Y la verdad es que eso sí era muy triste. ¿Nunca te frustró como decir, otra vez tengo que empezar desde abajo? No, esta se cree mucho, y yo sé, pero... Y después entré a Dolce & Gabbana. Yo no me llevo mi puesto a la casa y llego a querer decir esto es así o así. Yo tenía mucho el reto personal de demostrar que yo me podía dedicar a lo que yo quería hacer en la vida, que era moda. A mí me encanta la posibilidad que nos ha dado en Flow de conocer a personas fantásticas, a mujeres que comparten sus historias y que nos inspiran a reconocer que hay muchas maneras de llegar a los lugares que realmente queremos llegar, si trabajamos en eso, pero también si nos lo creemos. Y a mí me encanta esta historia porque Laura Estrada es una mujer que, aunque conozco poco, inspiras mucho, Laura, y cada vez que te escucho hablar y te veo y ahora conozco un poco más de tu historia, me fascinará que la gente que hoy nos esté viendo y nos esté escuchando la comparta, te aprenda, te reconozca, porque hoy eres directora de Creed México. Correcto. Todo el mundo le reporta a Laura. En México. En México sí, todo el mundo. Pero hay muy poca gente trabajando además en Creed. No hay mucha gente trabajando en Creed. Estamos construyendo recién el equipo, estamos con un proyecto de expansión importante, entonces estamos construyendo todavía. Y a mí me fascina, además, que sepas. Pero por otro lado, ¿cómo llegas a un lugar como este? Porque, a ver, primero, ¿qué estudiaste? Estudié primero diseño de modas, que es muy curioso, pero en aquella época en la que pues no se podía vivir de eso. Era los que tus papás te decían, Era, no, por favor. ajá, sí, no, además, previo a eso tuve que estudiar Derecho 1 año y medio, Ok. porque pues no me creían que fuera una carrera seria. Y me tuve que revelar al año y medio de la carrera de Derecho para seguir lo que en ese momento para mí era mi sueño, que era diseño de modas. Pero después de esto confirmé lo que me decían, que en aquellos tiempos no se podía vivir de esto, cosa que era muy, muy cierta, y estudié mercadotecnia, estudié marketing. Y de ahí, desde chiquita, a ver, ¿tú creciste aquí en México? Sí, yo crecí en la Ciudad de México, nací y crecí en la Ciudad de México. ¿Y siempre fuiste una niña segura, que sabía lo que quería y así? Bueno, creo que de niña fui siempre como el perro verde de la familia, porque siempre me rebelé a todo lo que ellos me decían que era el deber ser. Vengo de una familia muy tradicional, entonces siempre me rebelé a todo lo que me decían. Si me decían esto no, ¿cómo no? Eso sí. Entonces, era lo peor que me podían decir, es que no lo hiciera porque yo tenía que hacerlo, ¿no? Y tenía que comprobar por qué no. Adicional a esto, pues la adolescencia, como todo el mundo, pues te entran un montón de inseguridades, cometes un montón de errores, pero al final también somos resultado de esos errores y de lo que hemos vivido, ¿no? Y exactamente, si lo sabemos canalizar bien, aprendemos y crecemos. Entonces, pero sí tuve una adolescencia complicada, mucho más rebelde, porque todavía que Sí, de por sí ya la infancia, ya muy, muy rebelde y muy defensora de mi individualismo, o sea, de lo que yo quería en la vida, de los valores que yo consideraba que eran correctos y no los que me imponía mi familia o la sociedad en la que me tocó crecer. Pero está padre, porque entonces justo lo que dices, yo creo que es, tú vas como rompiendo esas barreras que te pusieron de alguna manera, porque pues culturalmente y socialmente a veces tenemos unas creencias que nos han enseñado pues, muy arraigadas, ¿no? De los papás muy tradicionales, y tú vas rompiéndolas, te rebelas, sales adelante, y entonces cuando sales de estudiar, ya que de hecho diseño de modas y luego marketing, y entonces, ¿qué empieza a pasar con Laura? ¿Hacia dónde vas? Yo tenía mucho el reto personal de demostrar que yo me podía dedicar a lo que yo quería hacer en la vida, que era moda. Okay. Y si no diseñando como tal y teniendo una marca que hubiera sido en aquel momento el sueño de mi vida, sí por lo menos dirigiendo marcas. ¿Por qué no? Entonces yo empecé trabajando en Liverpool, en esta tienda departamental, como asistente de compras, y empecé a descubrir cómo era realmente la gestión y la administración de un negocio per se, ¿no? Independientemente de a lo que te dediques, los principios fundamentales de administración y gestión de negocios son los mismos, ¿no? Y aparte, ya entraste a un lugar donde estabas cerca de la moda. O sea, a final de cuentas, los que llevan las marcas, ahí vas viendo por dónde te vas colando, ¿no? O sea, era estar en la industria. Así es. Y después tuve la oportunidad de irme a hacer una maestría a Barcelona, y parte de mi rebeldía eterna
Me fui y en lugar de quedarme los 2 años y medio, 3 que duraba, pues me quedé casi 10. ¡Wow! Entonces dije, bueno, no me regreso, tengo que buscar cómo consigo hacer algo aquí porque pues ya estoy de este lado. Y me daba gracia hasta cierto punto que todos los compañeros que tenía iban con la mentalidad de quedarse. Y yo solamente iba con la mentalidad de ver mundo y de ver cómo lo podía adaptar al sueño que yo tenía de hacer algo dentro de la moda. Y fui la única que se ¿Te quedó. quedaste? La única de 35. Y los otros no se quedaron porque no hubo una oportunidad, porque no encontraron. Siento que probablemente de pronto hay ciertos egos en los que tú dices, pero yo ya trabajé, ya tengo en mi caso 2 licenciaturas, una maestría, yo no voy a empezar haciendo otra vez lo que ya hice. Chambitas. Y a mí la verdad es una expresión que aprendí en Barcelona, no se me caen los anillos y nunca se me ha caído, entonces soy muy hands-on. Me encanta. Y el primer trabajo que me ofrecieron evidentemente era una cosa muy básica, muy primaria, era un distribuidor de telas, pero yo dije por ahí, o sea, es una ventanita de poder entrar y vamos viendo, ¿no? Y resultó que este proveedor era proveedor de grupos muy grandes como Adolfo Domínguez, Purificación García, Desigual, Justo Barcelona, en aquel entonces que existía, de Inditex. No, pues Y por ese proveedor entré a Inditex. Ok. Entré al principio en Massimo Dutti, también otra vez muy, muy abajito, ¿no? Como asistente. Y eventualmente terminé siendo brand manager de Oysho para México. Y desde allá abrimos pues casi todas las tiendas que en aquel momento estaban. A ver, pero cuando estabas ahí de repente que estás en otro país, ¿no? Una mujer mexicana, mujer además tratando de entrar a la moda y las telas y el todo, ¿no? Porque casualmente las mujeres somos las que hablamos más de moda, se supone, pero los hombres en casi todos lados son los que han marcado como la moda en muchas cosas, no Sí, todos, pero es verdad, tienes razón. Sí. y entonces de repente tú irle entrando a este tema, ¿nunca te frustró como decir, otra vez tengo que empezar desde abajo? O sea, o entrar en lugares chiquitos. ¿Te frustraba de alguna manera? Decías, este es el lugar y no voy a parar. Me frustró mucho al principio porque realmente el choque cultural de llegar a España y sobre todo a Cataluña, en donde ellos tienen una idiosincrasia muy específica. Los quiero mucho, pero son muy cerrados. Y tienen una idiosincrasia muy especial y ellos tienen un concepto de los mexicanos en específico, ¿no? De todavía que no estamos muy desarrollados, que quizás no tenemos un nivel intelectual muy alto, que no tenemos la mejor educación y demás. Yo sabía que yo tenía, pero sí, digo, al final, en aquel momento, te estoy hablando de hace 15 años, ya seguramente las cosas evolucionaron mucho y qué bueno, pero hay mucha más globalización, pero en aquel momento también había mucha ignorancia, ¿no? Sí. No sabían qué había en México, se compraban todo lo que veían en las películas, en los anuncios y al final estas ideas preconcebidas pues no los dejaban tener esta apertura, ¿no? Entonces yo cuando lo entendí y me dejé de ofender, porque me ofendí los primeros 3 años, desde luego, yo vivía, bueno, Sí. atacada y ofendidísima. Mujer mexicana. Yo vivía, bueno, tomándomelo todo personal. Cuando entendí que no era personal, que era un tema de carencia, de conocimiento, Sí. dije, bueno, entonces tengo de dos. Me regreso a mi país odiando la experiencia o aprovecho que yo estoy aquí y entiendo y asumo que lo que tengo es que demostrar el doble. Enseñar que eso que están pensando no es así. Así es. Pero por la buena, o sea, no peleándome con todo el mundo, porque yo me peleé muchas veces, desde luego defendiendo, o sea, el simple término sudaca a mí ya me ponía de los nervios. Sí, La decía, somos nordacas. Primero entiende el mapa, somos Norteamérica. Desde esas cosas tan simples me ofendía muchísimo. Cuando lo dejé de tomar personal y entendí, mira, el problema no es mío. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, ahorita estamos, y me voy a ir a todo lo que has hecho y todo, pero estas cosas de las que estás hablando, quizás mucha gente no te había escuchado, no te conocía, pero fuiste a abrir camino para las mujeres mexicanas en esta industria. O sea, cuando de repente creen que la mujer, o sea, o que los mexicanos no somos tan inteligentes y que somos ignorantes y que no somos bien educados, y de repente llega una mujer como tú que insiste, es perseverante, en cierta forma terca, rebelde, ¿no? Ahí está. Así. Y abre este camino y entonces la gente porque ahorita nos va a seguir contando todo lo que hiciste, pero es muchísimo de lo que ustedes han hecho en estos lugares, es lo que las demás mujeres y jóvenes van a tener la puerta abierta cuando vayan para allá. Es una gran forma de verlo y ojalá, con un granito mínimo de arena que yo haya podido colaborar para abrir camino, pues más que bienvenido y sería muy satisfactorio que hubiera sido Pues así. yo creo que así es, porque además, bueno, entonces dices, me quedo. Sí, yo dije, me quedo y si tengo que empezar
de lo más bajo, pues se hace. Ni modo. Yo ya entendí que el problema no era personal, que era un tema de percepción, que era un tema cultural y que yo tenía, si yo quería hacer algo ahí, yo tenía que demostrar el doble. Y empezar desde abajo y lo asumí y no me puse como un reto de decir me voy a quedar tanto tiempo o tal, pero yo sí dije me tengo que ir de aquí con un currículum, no nada más con el diploma de la universidad, me tengo que ir con un currículum. Sí, ok. Whatever it takes. Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, este señor que era distribuidor de telas me tomó cariño porque decía que yo era súper trabajadora, que hablaba muy bien inglés, cosa que, bueno, muy a nuestro favor, no necesariamente los españoles tienen tan buen nivel. Por supuesto. Entonces, ya, y ellos también, pues ellos, como buenos países desarrollados del primer mundo, ellos cuidan mucho su balance de vida, entonces o sea, esto de quedarse horas extras, hacer responsabilidades que no están dentro de su descripción de puesto, eso ya se lo piensan. Okay. Y yo hacía todo, o sea, yo le entraba a todo y no, yo te ayudo, yo me quedo, yo lo hago, yo lo subo, yo lo bajo, y desde luego eso me fue ganando muchos puntos. Entonces, cuando vino el momento de que me ayudara a recomendarme con Inditex, pues me recomendó y entré. Tuve, como te decía, la fortuna que ellos se reestructuraron para abrir particularmente la marca que ellos tienen de lencería con personas locales de los países donde querían abrir. En México estaban teniendo por ahí ciertos problemas culturales para que se entendiera la marca en México, que además en mi punto de vista eran muy obvios, pero para ellos no eran tanto. Sí, ok. Bueno, me recomendaron también porque yo de las y me recomendaron no, y yo ya llegué como brand manager. Y cuando te digo que eran ejemplos muy básicos, eran, por ejemplo, que la rana René, aquí se llama René y allá se llama Gustavo. Eran cosas para mí tan obvias que obviamente pues una camiseta que dice Rana Gustavo, pues no necesariamente sí, a ver, la abeja maya aquí no la conoce ni Dios. Exacto. Pipi calzas largas no la conocía ni Dios. Entonces, estas cosas que para mí eran muy básicas, pues era justamente lo que no permitía que la marca funcionara. Y eso lo haces, cambias todas estas cosas, me imagino, y puedes abrir en México. Correcto. Y luego de Oysho, que además se hizo una marca gigantesca aquí en México, sí, gracias a ti porque la trajiste. Bueno, pasó después? Ya había aquí su propia filial de México, sí, pero tú el granito de arena ya está. Después me fui a Privalia, que es un grupo de venta online, que en aquel momento también estaba empezando, era prácticamente una startup de dos chicos muy visionarios que en su momento vieron la oportunidad de desarrollarse. Fue como lo primero, ¿no? Privalia, como que yo me acuerdo que era como antes de todos estos booms también que ha habido ahora. Sí, fueron muy pioneros. Fueron pioneros, ¿no? Sí. Los primeros fue un grupo muy grande que se llamaban Privé, que son franceses, y ellos literalmente lo que hicieron fue, pues, intentar replicar el modelo en España con los excesos de inventario de la crisis que en aquel momento hubo en España en aquellos años, con la crisis inmobiliaria que tuvieron, de una crisis económica muy grande y sobró demasiado stock. Y ellos vieron esta salida de poder vender ese sobrestock en un grupo online, en una página online. Ahí también les ayudé, fui muy pionera y terminé llevando varias marcas de moda. Al final terminamos incluso desarrollando marcas propias porque el volumen de demanda era mucho mayor al stock que había. Y esa parte también fue muy interesante y muy divertida. A ver, la fórmula en España, por ejemplo, de la mujer en un puesto alto o así, ¿es igual que en México? O sea, ¿hay más apertura? ¿Es igual? ¿Les cuesta más trabajo que una mujer sea la jefe, luego más mexicana? Pero bueno, ¿les cuesta igual? ¿O aquí en México crees que es más difícil el puesto de una dirección como una empresa como esta para una mujer? Yo creo que a nivel de género, allá sí estaban más avanzados. Y sí podían ver mujeres en puestos directivos muy altos. No así para una ejecutiva mexicana. Porque nuevamente habían estos prejuicios de culturales, estos prejuicios de que quizás no estábamos bien preparados, que nosotros qué íbamos a saber. Sí. Casi, pues si ellos nos conquistaron, nosotros qué teníamos que enseñarles, ¿no? Ellos nos trajeron el fuego, yo que les tengo. ¿Qué te voy a enseñar ahora de moda, no? Entonces, eso era, y más de moda, sobre todo porque la moda, pues típicamente está asociada a la sofisticación, a la evolución, y si ellos ven la riqueza. A las mujeres mexicanos, pues entonces no te veían en ese lugar. Era completamente antagónico. Entonces, nuevamente, la forma de conseguirme un respeto dentro de las personas que me reportaban, que además eran la mayoría europeos, fue con valor de ejemplo.
Fue trabajando y trabajando y trabajando y no siendo tan celosa de que este es mi horario y esta es mi descripción del puesto, yo no hago aquí, yo no hago allá. Entonces ahí te costó más trabajo el origen que el ser mujer. Sí, Y entonces, yo diría que sí. pero de ahí sigues en Privalia y Sí. luego... Después me ofrecen la oportunidad de venir a regresar a México, abrir una marca que en aquel momento a mí me parecía un sueño, poder trabajar con ellos, que era Victoria's Secret. A todos nos hubiera parecido un sueño. Era la época de Los Ángeles y las salas y los desfiles, y era aquella que era pura magia. Sí. Entonces, pues evidentemente no lo pensé. Compro mis maletas y me regreso. Y eso lo hice aquí con un grupo mexicano. Ajá. Son un grupo muy fuerte de operar marcas internacionales. Y curiosamente, cuando yo regresé, me encontré esa misma resistencia, pero al revés. Claro, tú que vienes de España y te crees mucho y entonces no y no puede sé ser. qué. Porque también en México existe como este complejo, ¿no? Este como, Sí, mucho. ¿sabes? Y este como resentimiento social de decir, yo hubiera querido tener acceso a, pero como no pude, entonces me enojo y entonces... Y entonces además te echo, ¿no? O sea, Sí, te hago así sí. como te echo cosas que no Sí. tenían sentido. O sea, se te subió porque te fuiste a España. Y tú así O sea, y si mejor compartimos la información y crecemos, ¿no? O sea, mente millonaria mejor. exactamente así, Pau. Ok. Ojalá, o sea, si se enfocara correctamente, sería, cuéntamelo todo. Claro. ¿Qué aprendiste? O sea, cuéntame, ¿no? O sea, por ósmosis, déjame te toco a ver si logro que me transmitas Y algo. quiero de oírte, tu quiero saber vivencia. qué pasó allá. Y era todo lo contrario. Era, no, esta se cree mucho. Y yo decía, pero Sí, ni me conoces, o sea, ni siquiera te has tomado la molestia de conocerme y ya estaba como la etiqueta. Oigan, sí, gente, esos sesgos, o sea, esos prejuicios y esas cosas de hablar del otro, a mí me parece que eso es lo que tenemos que erradicar justo cuando hablamos de esto se trata, o sea, de conocer que la historia, yo te puedo ver hoy aquí, pero le has chambeado La muchísimo. verdad que sí. Y nos hemos topado con gente que hay veces que hay que demostrar 2 veces las cosas, o por ser mujer, o por ser mexicana, o porque las otras mujeres tienen coraje de que tú hiciste otra cosa, o los mismos. Es como, oigan, esperen, ¿no? O sea, entonces hoy informarse mucho, trabajar mucho y que nos vaya bien también es un lugar donde te quieren jalar, ¿no? Como cangrejito siempre. Y fíjate lo curioso, ahorita está muy de moda la palabra sororidad y sí, nos apoyamos y no sé cuánto. Yo no digo que no sea así, pero en el momento en el que a mí me tocó regresar, yo sí me sentí muy aislada y muy poco apoyada y muy poco valorada. Y curiosamente en este grupo que te digo, prácticamente todos los directores de marca eran mujeres. Ok. Los En dueños Victoria. en Victoria, en el grupo mexicano que llevaba, que se llama Grupo Axo, los dueños eran muy pro mujeres. Ok. Y eso no era tampoco en este caso un tema de género, era un tema de envidia. De prejuicio y de envidia, un poco, ¿no? Por decir. Porque esto de las mujeres, sí, y la verdad es que yo lo platico mucho aquí también. O sea, es bien padre salir a marchar el 8 de marzo, pero cuando alguien se levanta de la mesa, se la pone a acabar. Así es. Y entonces es, ¿cómo? No me está cuadrando la sororidad, ¿no? De las calles y de la vida diaria. Entonces, creo que eso, escuchar a las personas y que también la gente, porque también hay otra parte. Luego hay personas que estudian mucho, que saben mucho y también tienen esta mente pobre de no comparto porque la gente puede crecer. Y si crecen, me van a tirar a mí, ¿no? Entonces hay los 2 lados. Así es. El que tiene la información y no se la quiere dar a nadie porque también le da cosita que la vayan a tirar o viceversa. Entonces yo creo que tú te encuentras en una posición ahí en donde dices, ok, hoy no les gusta que yo haya venido a España, pero voy a chambear y una vez más tengo que demostrar el doble. Y literalmente así fue. Ok. Y literalmente así fue. Tuve que demostrar el doble. Trabajaba 7/24, abrimos 14 tiendas en un año, cosa que ninguna otra marca de este grupo jamás había hecho. Sí. Y con un equipo súper reducido, creo que éramos 5 personas. Nos dieron un montón de reconocimientos en Estados Unidos, en Casa Matriz. 2 años ganamos la mejor operación de tienda del mundo. O sea, cosas de verdad, unos reconocimientos bien bonitos, pero que tenían que venir de Casa Matriz, del extranjero, Y no de aquí. y no de aquí. Y la verdad es que eso sí era muy triste. Que Sí. aquí el reconocimiento no era para eso te pago, ¿no? Es que, y está bien, sí me pagas para que lo haga bien, pero qué padre reconocer que lo hago bien, ¿no? O sea, que lo hago bien. Y además esta marca era una marca muy esperada en México, porque siempre decías, no, es que esto nunca va a llegar a México, es una marca que se va a quedar en Estados Unidos. Sí. Entonces, pues esas 14 tiendas se vuelven un boom, porque además al principio fue solo como de perfumes y que, ¿no? Era como Sí. beauty. Sí, incluso Casa Matriz
no necesariamente confiaba en que supiéramos operar esas tiendas. Okay. Entonces fue como, te voy a dar este formato mucho más reducido de 100 metros cuadrados, como dices tú, con solamente splashes y body showers y demás, y cosmetiqueras. Y cuando yo sepa y confíe en ti que lo sabes operar, te doy lo que ellos llamaban la victoria grande, ¿no? El full assortment. Ok, toda la lencería. Que ya eran tiendas de 1000 metros cuadrados. Y efectivamente hicimos, sí, y efectivamente esas primeras 14 tiendas era ese formato pequeño. Y se logró pues trabajar de tan buena manera que nos dieron la licencia de trabajar las grandes. ¿Sabes qué te veo? Como esta mujer que llega a los lugares donde es el momento de impulsarlos, porque en todos te ha pasado. En todos. Sí, va, o sea, como que sí. Entras cuando es el momento de empujar, que estén en las tiendas, que todo se lance, que sepa, y luego otro camino, vamos a impulsar otra tienda y otra vez impulsar otra marca, y siento que es como una, pues como de suerte para las empresas, llegas en el momento de impulsar y alguien más te necesita después para impulsar otra cosa nueva. Y además ya forma parte de mi perfil laboral. Sí, entonces ya cuando ellos ven que yo hice muchas startups o que ayudé a desarrollar ciertas marcas o a landearlas en México, pues, no, ok. Entonces esto es lo que necesitaba. Realmente, cuando estoy en esa etapa como de construcción, de desarrollo, creo que es la parte que más disfruto, porque es la parte que más siento mía, es la parte que más puedo sentirme como que es mi bebé, mi proyecto. Sí, es una creación. Y es una creación, exacto. Y se vuelve arte también, porque cuando llegas a los lugares donde ves las tiendas y se ve todo tan... Tienes que tener detalles en todas las cosas. Yo lo veo aquí y digo, es que en todos los lugares donde ustedes pudieran ver, hay un detalle. Es el amor por el detalle. Exacta. Y no solamente cómo está decorado, sino cómo te tratan desde que entras a la tienda. O sea, es que no te quieres salir. O sea, me quiero quedar aquí, echar algo con ustedes, ¿no? Y eso que creo que también eso hace que sea como muy amoroso para el cliente lo que tú haces a la hora de lanzar estas tiendas, ¿no? Lo que sucede es que también cuando tú lo disfrutas como líder, se cascadea dentro del equipo. Ok. Y el equipo al final lo transmite cuando está trabajando. ¿Y a quién se lo transmite? Pues al cliente final. Entonces, cuando hay personas que no están trabajando a gusto, incluso hay un montón de TikToks y ahorita hay un montón de bromas y un montón de memes y un montón de sí, tiendas en donde hacen burla del mal servicio, pero ahí realmente es un tema de que no se cascadea correctamente, es un tema inspiracional, ¿no? También desde arriba hasta el final de la cadena. Ya tus papás ya decían, esta que rompió todas las barreras, sí tenía razón en lo que quiso. Bueno, es que yo me emancipé muy joven, al final también yo me emancipé. Yo me emancipé, a los 17 me regresaron del pelo porque estaba muy joven, pero me volví a emancipar a los 19, o sea, yo realmente, sí, no soy muy buena así. Ok, te fuiste a Panamá y ellos ya con la idea de que mi hija es un alma libre. Sí, total. Sí. Total. Y bueno, desde Panamá se llevaba el negocio de todas las Américas, principalmente para atrás. Ok. Y ahora Panamá es una experiencia completamente opuesta a España. Porque dentro de los países latinos, nosotros somos el país más desarrollado. Entonces, para Panamá y para muchos países de Latinoamérica que crecen viendo las telenovelas, El Chavo, los anuncios, todo el doblaje de las películas en español que es con acento mexicano, todos los cantantes, todo. México es muy aspiracional. Ok. Muy aspiracional. Entonces, esa parte sí es muy linda porque te ven y es muy wow, así como cuando llegan aquí alemanes y tú, wow, enséñame. O sea, saben muchísimo. Dime que está en tu país, que lo mismo pasaba un poco ya. Ok. Entonces ahí sí fue un poco lo contrario de decir, bueno, enséñame, ¿no? O sea, cuéntame en México cómo y entonces, y ya empezaba con un poco de ventaja por venir de aquí. Entonces te vas a Panamá y entonces es wow, Laura Estrada, mexicana, sí, además con una carrera enorme que viene de España, de todos lados, sí, y llegas a Panamá. Sí, correcto. Y ahí el equipo sí me seguía más y en ese sentido sí tenía yo un respeto ya casi dado, ¿no? Por el cual yo venía. Y nuevamente pues el reto, ¿no? Al final es una marca francesa y volvemos un poco al origen de lo de España, ¿no? venga. Voy a hacer un poco esto de bueno, pero la latina. Entonces yo ahí vivía un poco esta dualidad. ¿Y te quedaste en Panamá cuánto tiempo? Me quedé casi 4 años y después vino la pandemia, que lamentablemente para muchos fue pues muy lamentable. Oh, no, sí. Yo regresé a México.
una combinación de temas personales con temas de las oficinas que estaban ahí que también se redujeron mucho. Y bueno, aquí estuvimos pues lidiando con toda esta situación de la pandemia que me queda claro que para nadie fue fácil. En mi caso personal, tocó ciertos temas de mi familia muy complejos. Y después entré a Dolce & Gabbana, aquí en México, como directora de retail de Latam. Ay Dios, esta señora es una crack. Qué bueno Sí, eso. la verdad es que sí tengo que estar muy agradecida. Y muy orgullosa. ¿Estás orgullosa de ti? La verdad es que sí mucho, porque cuando yo veo en retrospectiva y pienso que me decían, ¿para qué quieres estudiar moda? La moda no te lleva a ningún lado, te vas a morir de hambre, eso ni siquiera es una carrera. Y de pronto veo todo lo que he conseguido por necia. Sí. Al final del día, por necia, por obstinada y por realmente no querer renunciar a algo en lo que yo genuinamente creía y que realmente me encanta, o sea, me llena. No es algo que hago porque la vida me fue llevando y terminé haciendo esto. Yo genuinamente desde que me acuerdo yo quería dedicarme a la moda. Yo veía desfiles y veía películas y me impresionaban mucho y se me quedaron muy integradas dentro de mi ser y yo me quiero dedicar a ese mundo y quiero estar en desfiles y lo quiero ver suceder. ¿Y lo viste suceder? ¿Lo estás viendo suceder? Lo he visto suceder afortunadamente muchas veces. Porque estuviste en Dolce & Gabbana y ahí ¿qué hiciste? O sea, que era directora de retail de Latam, de México y Latinoamérica. Y luego, ahora estamos en Creed. ¿Hace cuánto tiempo? En Creed estamos hace 10 ¿Por qué meses. llegas aquí? Porque aparte es muy diferente la ropa que la fragancia. Sí. Entonces, de estar en la ropa y los desfiles así, ahora un mundo tan distinto y tan maravilloso como las fragancias. Y en una marca como esta que además pues tiene una tradición espectacular, ¿no? O sea, cómo nace Creed, me parece padrísimo. Son industrias sí distintas, pero no son ajenas una de la otra. Son industrias que finalmente son complementarias. Prácticamente todos los diseñadores han sacado sus fragancias. Es como una extensión, ¿no? de la moda, porque al final, cuando ellos quieren expresar esta creatividad, este individualismo, lo quieren hacer en todas las posibles maneras, ¿no? Y esta percepción no solamente visual al momento de la moda, también la quieren extender a la parte olfativa, ¿no? Que es genuinamente la que más genera emociones. Estoy de acuerdo. Y no está separado, pero sí es diferente. Sí, es diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, desde Victoria's Secret, que tenían sus líneas de fragancias, sí, claro. Ahí yo ya lo tocaba, ya entendía yo este mundo, ya entendía el mundo de las notas, el mundo de las experiencias olfativas, del customer journey, etc. Después en Chanel, que también el principal eje en esta región de América es F&B, quiere decir Fragrance and Beauty. También a ello toqué mucho esta parte de las fragancias, a ella evidentemente con una nariz, Olivier Polch, que ya, y con todo el background de Mademoiselle Chanel, que creó número 5, como su propia industria. Como su propia representación, ¿no? Como una extensión de sí misma, que ella no quería que se le percibiera con un aroma parecido a nadie más y lo creó para ella, ¿no? Entonces, a partir de ahí no me ha sido ajena en la industria de las fragancias y ahora con Creed, bueno, pues es para mí un verdadero honor poder trabajar en esta casa que tiene pues tantos siglos ya prestando servicio primero a la realeza. La realeza. Primero la realeza es una marca inglesa del 1760 que surgió como sastres. Primero ellos eran una familia criada, una familia de sastres que nuevamente es lo que te digo, la extensión se dio hacia la perfumería. Entonces se les empezó a pedir también que customizaran fragancias, no solamente los trajes que ellos hacían para la realeza, por lo mismo que querían esta individualidad y ser únicos. Y ahora, bueno, pues Creed se le puede considerar como los padres de la perfumería moderna, como la conocemos hoy, que son estos perfumes que ya puedes comprar embotellados y que están en una tienda y en el cual tienes acceso. Y además, bueno, o sea, te buscan, qué padre es que te buscan las figuras, las marcas así, ¿no? Que te hablen y te digan, Laura, queremos que seas la directora de... ¡Wow! O sea, ¿cómo pasó eso? No, la verdad es que... Oye, ¿qué sientes cuando te buscan? La verdad es que sí, bueno, evidentemente tengo un currículum, ¿no? Y una trayectoria y desde luego, pues, los reclutadores se fijan y dicen, bueno, puede ser macho, ¿no? Pero
yo también creo mucho en la energía y en lo que uno proyecta hacia el universo y cómo el universo te lo regresa. Entonces yo he sido siempre una muy fiel creyente de que tú construyes también tu vida y construyes tu destino. Y yo he creído tanto en que yo puedo hacer las cosas y en no moverme, he sido muy, muy tenaz en perseguir lo que yo he querido, que yo lo he pedido, ¿eh? Y no lo he pedido una vez, y lo he pedido muchas veces y con puntos y comas y hasta con marcas. Pero es un tip para que empiecen a apuntar, pero se lo crean. No solo es pedir y ya. O sea, porque el universo no habla español, habla energía. Entonces, si tú no le hablas, o sea, si no te lo crees, si no lo crees, por más que lo repitas, no te va a pasar. O sea, ¿no? Al final hay que decretarlo, y decretarlo convencido de que te lo mereces. Okay. Eso es lo primero. Porque siempre tenemos estado de, no, pero ¿será que yo y tal? Y yo todavía creo que me merezco mucho más, honestamente. Yo creo que todavía siento que no se lo estoy transmitiendo bien al universo. ¡Qué bonito! Pero qué padre, porque es no parar, ¿no? Sí, es no parar. Entonces, yo quiero, ¿por qué vas a parar? Pero, a ver, una mujer como tú, tan ocupada, porque también eso se ve el otro lado, ¿no? Siempre que dicen una mujer alfa, seguro es amargada, seguro no tiene tiempo para nadie, seguro... está soltera. Está soltera, nadie, sí, no tiene nada, y seguramente trata mal a todo el mundo, porque eso es súper rudo. Cuando eres una mujer fuerte, cuando eres una mujer, nos ponen todos los motes que nos podemos imaginar, ¿no? O sea, machorra, amargada, menopáusica, todas las cosas que quieran te pueden decir. Sí. Y es como, no, pero ¿por qué? O sea, no, espérenme, ser exitosa se puede acompañar de muchas cosas en la vida. ¿Cómo te has sentido tú a nivel personal? Porque es lo que te decía, estás orgullosa de ti, te gusta la vida que tienes. Evidentemente me encanta y estoy muy, muy satisfecha. Sin embargo, no creo que es mi techo. Yo siempre estoy en una constante búsqueda de hacer algo más. Y en mi vida personal, la verdad es que no voy pensando que soy tal puesto o que tengo tal perfil. Al contrario, mi mamá siempre me lo dice, es que yo te veo en casa y eres otra persona. Es como, claro. no es que me esté yo creando un alter ego, ¿no? No es que finjas. No es así, pero yo no me llevo mi puesto a la casa y llego a querer decir esto es así o así. Al contrario, ¿no? Mamá, ¿qué te pasa? Ponte esto así. Es como cero, ¿no? Entonces, creo que cuando la gente muy cercana a mí, que conoce esa parte de esencia mía, se siente. Lo sabe separar. Yo no puedo decirte también que yo soy súper barco al momento de trabajar conmigo. Soy muy exigente, soy muy orientada a resultados. Si no lo fuera, no hubiera ya hecho todo lo que he hecho. Es decir, eres exigente contigo de entrada. De entrada. Pero cuando no estoy trabajando, te puedo decir que soy una persona que soy muy, bueno, yo te podría decir que soy muy normal, muy natural y sobre todo a mí me gusta mucho divertirme. Pero divertirme en el sentido de disfrutar la vida, porque la vida es un segundo. Sí. Y creo que a muchos nos dieron ciertos golpes durante la pandemia. Yo al día de hoy, te cuento una intimidad, tengo a mi madre muy enferma de cáncer, ya con un cáncer casi terminal, y te hace replantearte un mundo, muchas gracias, te hace replantearte muchas cosas y valorar la vida. Entonces, el trabajo yo lo disfruto enormemente, me llena, es una parte de mí que me hace sumamente feliz, que me da muchas satisfacciones, pero también mi vida personal es sumamente importante y la valoro, y mi familia, y disfrutar esa otra parte cuando no estoy trabajando, para mí también es fundamental. ¿Sabes qué es súper bonito? Que a veces eso, escuchar a las personas, creo que sí toca el corazón de saber que todos traemos historias de mil maneras, no sabemos por lo que está pasando la persona que tenemos enfrente, no sabemos si de repente es muy fácil hoy con las redes y en todos lados como decir, claro, tú porque lo tienes todo, claro, tú porque, ¿no? Sabes. O sea, nunca sabes. Tú porque eres güera y yo sí pintada, ¿no? O sea, pero hay mil juicios a los demás cuando lo que se hace hace rato, date la oportunidad de conocerme, date la oportunidad de saber quién soy antes de pensar que se me subió porque me fui a España, ¿no? O sea, sí, y no sabes ni lo que viví en España. Sí. Pero es lindísimo hablar de esta parte personal y que nos la compartas, gracias, porque sí es como, pues sí, salgo y la vida sigue, la vida se va muy rápido. Muy. Y cuando nos ponen enfrente a alguien que amamos tanto con una enfermedad así, nos damos cuenta que no hay tiempo que perder. Nada, te sacude por completo, pasas por todos los espectros emocionales y sentimientos que ni siquiera tenías noción de que podías sentir. Y claro, te hace situar tus prioridades de muchas formas, ¿no? Y no solamente en la pandemia, que mucha gente dice en la pandemia nadie aprendió nada, ¿no? Pero depende cuánto te haya golpeado. De acuerdo. Porque la vida está así, o sea, al ¿Y final, qué tanto abriste la conciencia? Porque puede ser que no aprendas nunca de nada, ¿no? Totalmente, ¿no? Cada quien por la vida sin querer ver y sin querer aprender, y bueno, está bien.
A veces, digo, tampoco puedes juzgar si la gente asimila de una manera o de otra los acontecimientos de su vida, porque muchas veces incluso puede ser hasta protección, ¿no? A Claro. supervivencia, de Sí. decir, no lo quiero ver porque no me da. A mí me encanta y es padrísimo saber tu historia y conocer, porque de repente pasamos por las tiendas, usamos las cosas y no sabemos quién está atrás de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí este lugar me parece fantástico. No sé, y creo que me lo platicabas. No hay como una tienda como de fragancias, o sí que tenga una tienda única. No No hay, existe. ¿no? Bueno, en México todavía no. Afortunadamente nosotros somos pioneros en tener una boutique solamente de fragancias. Sí. Esto se puede dar en otras marcas que tienen 3 ejes. Lo que llamamos 3 ejes es tratamiento, Ajá. cosméticos y fragancias. Esto sí puede ser porque se sostiene un poco más, ¿no? A nivel también de rentabilidad. Pero en el caso nuestro, que solamente sea con fragancias, es porque el apellido y el poder de la marca que tenemos nos da para poder tener unos espacios tan exclusivos y tan para mimar al cliente como esta boutique, ¿no? Que además en este espacio en el que estamos es nuestro VIP Room. Sí, Es un lounge que tenemos especial para nuestros clientes top o nuestros clientes que buscan ser atendidos de una manera más personalizada o más anónima también, ¿no? Ok. Bien, mira, mucha gente. También, No saben toda la gente también. que usamos. O sea, no nada más la reina, sino yo también. Ahora le toca a Laura poner su palabra, la palabra que nos regala a todos y a todas. No se nos olvide. ¿Qué nos vas a poner? Dices que lo tienes hasta en tu casa, ¿no? A la entrada de tu casa. Así es, lo tengo en la entrada de mi casa. Miren, nada más. es mi palabra favorita. Hope, y además Hope es una palabra padrísima. Así es. Esta me ha acompañado en todos mis momentos bajos. Es Hope, que quiere decir esperanza, y el acrónimo es Hold On, Pain Ends. Es aguanta, espera, porque el dolor acá. Ay, qué bonito. Gracias por compartirlo para todas y todos. Gracias.